Vayamos, por favor, a Segunda de Tesalonicenses, esa segunda carta que escribió el apóstol Pablo, porque veía que aquellos jóvenes hermanos necesitaban más instrucción. Eso es el corazón de un pastor, eso es el amor de un siervo de Dios, esa es la compasión que él había aprendido de Jesucristo. Y viendo las necesidades de la iglesia, viendo las necesidades de los hermanos, viendo la falta de conocimiento, no podía descansar tranquilo hasta que no llevara la correcta información. Una preocupación porque vivimos en un mundo de lobos con piel de oveja. Y a veces decimos, qué bonitos parecen por fuera, pero qué terribles que son por dentro. Y es que no alcanzamos muchas veces a ver el daño que se puede hacer con la mentira, con el engaño, con la falsedad, con la engañosa enseñanza, lo que puede producir en una vida. Tanto es que está la vida en juego. Salvo o perdido, vida o muerte, luz o oscuridad. Y es tan importante que Pablo se preocupaba. En primer lugar, porque amaba a Dios que le había amado primero. Pero en segundo lugar, porque esa palabra que él le había dado, no que quería en ningún momento ni que faltara, como él dijo, no he rehuido enseñaros o predicaros todo el consejo de Dios. Y en tercer lugar, porque esas almas, esos bebés en Cristo, esos incluso a veces neófitos, necesitan que sean instruidos en la correcta palabra de Dios. No se adora a Dios de cualquier manera. No se adora a Dios con cualquier enseñanza. Solo se puede adorar a Dios con la correcta enseñanza. ¿Os acordáis cómo el Señor Jesucristo hablando con la samaritana? Los verdaderos adoradores adoran en espíritu, no da igual cualquier espíritu, y en verdad. ¿Dónde está toda la verdad? En su palabra, conforme a la palabra. Así hablaba el profeta. Si no enseñaran, si no predicaran, si no profetizaran conforme a la palabra de Dios, no les ha amanecido. Y qué importante, porque él decía, yo quiero orar por vosotros. Orar de la manera que os va a ayudar, que os va a corregir. Y espero que habéis venido aquí con ese deseo también de que se llama culto de oración, de orar correctamente por los hermanos, de orar correctamente por la iglesia de Dios. Y él da unas instrucciones al final del capítulo 1 para que oremos. El mejor deseo, la mejor oración que tú puedes hacer por un hermano, que tú puedes hacer por la iglesia. Mira conmigo los versículos 11 y 12 del capítulo número 1 de Segunda de Tesalonicenses. Capítulo número 1 de Segunda de Tesalonicenses. Si alguno no sabe dónde encontrar Segunda de Tesalonicenses, yo tengo una manera. Está dentro del grupo de los censes. Está Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Así que busca los censes y ahí los encontrarás. Muy bien. Por supuesto en el Nuevo Testamento. Espero que alguno no esté buscando 2 Tesalonicenses en el Antiguo Testamento. Dice así, versículo número 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor y en un momento ya entraremos y continuaremos con el capítulo número 2.
Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por la enseñanza que tú nos das. Padre, gracias porque tu Hijo ha venido a esta tierra para honrarte. Y queremos que en esta tarde, en esta predicación, tu Hijo sea honrado y tú seas glorificado. Enséñanos, Señor, enséñanos tu verdad y solo tu verdad, porque solo tú dices siempre y eternamente la verdad. Y la palabra de Dios es la única verdad que va a permanecer para siempre, Señor. Por eso es digna de ser conocida, escuchada, atendida, obedecida y puesta en práctica, Señor. Gracias por cada hijo tuyo que está aquí en esta tarde. Si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón, habla a él y enséñale, Señor, la importancia de la obra que tú hiciste por cada uno de nosotros allí en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. No hay mejor oración que aquella que se dirige a Dios deseando lo que es lo mejor, deseando que el hermano, que la iglesia ande dignamente y viva dignamente. Dice, punto número 1, en tu oración por un hermano, que seamos dignos de su llamamiento. No ha dejado Dios de llamar a cada alma. Desde Adán, en el huerto de Edén, Dios ha comenzado allí a llamar al hombre, a cada hombre y a cada mujer. Y nos llama incluso por nombre. Pero algunos, cual Adán y cual Eva, se esconden, se tapan con hojas y no quieren obedecer ni atender. Con sus obras, con sus vidas alejadas de Dios. Pero aquellos que han conocido a Cristo han sido transformados porque recibieron la llamada del Señor. Pero ahora el apóstol Pablo dice, yo estoy feliz de saber que habéis respondido a la llamada, pero no es suficiente. Para la salvación sí, pero para la vida no es suficiente contestar una vez a la llamada de Dios. Hay que seguir, es una contestación continua a la llamada de Dios. Dios nos llama todos los días a vivir santamente y consagradamente para Él. Que seáis dignos del llamamiento, que continuéis vuestra vida fiel a ese llamamiento. La segunda cosa, y rápidamente porque quiero entrar en el capítulo 2, es que Dios cumpla todo propósito de bondad en nosotros. Recordad que el propósito de la salvación y el propósito de la Escritura es producir en nuestra vida una vida que le glorifique a Él. Si tu vida no le glorifica, o porque no has recibido a Cristo, o porque no andas digno del llamamiento de Dios, entonces no estás cumpliendo el propósito de la bondad de Dios que ha derramado en tu vida. Y nos dice ahí, y cumpla todo propósito de bondad y cumpla toda obra de fe con su poder. Recordad que la vida cristiana es una vida de constante prueba de fe, de constante crecimiento en la fe, de constante ejercitar la fe, de constante servir al Señor por fe. Recordad que cuando estudiamos y seguimos estudiando Hebreos 11, es la fe la marca del verdadero cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y además, el que se acerca a Dios con fe tiene que creer que le hay. Entonces, tienes fe en Él, aunque no le ves, lo sabes que es real. Y a propósito, es más real y más firme nuestro Dios que el mismo suelo que estamos pisando. Porque este suelo pasará, pero Él no va a pasar, nunca. Es real. Y además que ese Dios
nos ha llamado a vivir santa y obedientemente a Él, y esto tiene galardón, tiene premio. No hay mejor premio que lo que Él nos da, porque los regalos y los premios que recibimos de este mundo pasan y se deshacen y no permanecen. Pero el premio de Dios es eterno y permanece para siempre. ¡Qué bendición tan grande! En tiempos de pruebas necesitas fe. Y estos tesalonicenses están pasando pruebas y necesitaban fe. Y Él quiere prepararlos. Mira, estáis pasando por pruebas, por eso os vienen dudas, por eso os atacan el enemigo, por eso estáis teniendo estas circunstancias. Fe. Pon tu fe en el Señor. Pon tus ojos en Cristo. Sigue tras Él y no te apartes de Él. Ahora, ¿y todo esto para qué? Dice el versículo número 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿Lo veis en el versículo 12? Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 12. Siempre me gusta que las personas estén viendo con sus ojos. No somos iglesia católica, que te tienes que creer la palabra de un cura y los demás ni Biblia. Si no creemos la Biblia, o si no leemos la Biblia, o si no estudiamos la Biblia, o si no enseñamos con la Biblia, lo que vamos a ver a continuación viene justo de ahí, las herejías, los engaños, la manipulación de la gente. Por eso es tan importante. Me han dicho y yo he visto con mis ojos. Lo creo. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Mira cómo dice el versículo 14 del capítulo 10. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2:14. Ahí está, hemos sido llamados para hablar de gloria y disfrutar de la gloria de nuestro Señor. Somos copartícipes con Él. Él es glorificado y un día vamos a ser copartícipes de su glorificación también. ¡Qué bendición tan grande! En segundo lugar, bueno, es que vivimos en esta tierra para darle gloria. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Comes para la gloria de Dios? ¿Bebes para la gloria de Dios? ¿Le das gracias? Porque si no le das gracias, me parece que no estás entendiendo que vives de prestado. La vida te la ha prestado Él. Es suya, le pertenece a Él. Así que dale gracias a Él. Tu corazón late porque Él le da la energía. Porque el día que Él diga se acabó la energía, tu corazón dejará de latir. Así es. Él reciba toda la gloria. Y ahora, esa gloria que recibimos, esa gloria que le damos a nuestro Señor Jesucristo, también la recibimos nosotros. Mira cómo dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Yo no me merezco ser glorificado. Yo no me merezco estar a la altura de Cristo. Por supuesto no voy a ser Dios como Cristo, pero que las bendiciones de Cristo, que las posesiones de Cristo, que la gloria de Cristo, yo la voy a compartir. ¡Qué privilegio! No lo merecemos ninguno, pero eso es gracia, regalo de Dios no merecido. Y no cualquier regalo, ni regalucho, regalos de verdad, que valen la pena y que duran para siempre. Nosotros vamos a participar con Él. Y además, ¿cómo? ¿Por qué? Ya lo he dicho, por la gracia de Dios. Todo esto por la gracia de Dios, dice, y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todas estas bendiciones por gracia. Pero yo tengo méritos. Estás equivocado. Pero yo he hecho trapos de inmundicia, lo que tú has hecho. Si piensas que en cuanto a la salvación, tus obras te tienen que ganar algo de salvación,
trapos de inmundicia son. Suciedad, porque todo lo ha hecho Cristo. Y todos los privilegios que tenemos de servir a Cristo siguen siendo por gracia. Por gracia. ¡Qué bendición! Ahora, hermanos, por favor, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos 1 al 5, y esto es lo que de verdad creo que vamos a tratar rápidamente, el tema de las razones, porque muchas veces somos fácilmente engañados. Y Pablo teme por estos tesalonicenses. Es una buena iglesia, es una iglesia que ama, es una iglesia que empieza bien, pero parece que está dudando, que ha sido muy fácilmente engañada. ¿Puede ser eso verdad en nuestro tiempo? Por supuesto que lo es. Iglesias que han sido engañadas con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, con falsos maestros, con falsas palabras de Dios. Vamos a ver, dice ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis fácilmente, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por obra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿No os acordáis? ¿No recordáis la enseñanza de la palabra de Dios? Hermanos, qué fácilmente se nos olvidan las cosas. Pero cuán inmaduros no aceptamos que nos repitan las cosas, que nos insistan en las cosas. No estamos dispuestos a ser corregidos. Es la naturaleza humana. La palabra que es fuerte pero que es real, cuán orgullosos somos. ¿Que me vas a decir que yo he hecho algo mal, que yo he creído algo mal, que yo me he equivocado? Bueno, quizás un hombre a otro hombre está de tú a tú. Y quizás ambas palabras tienen el mismo peso. Pero Dios, cuando habla con nosotros, está muy por encima de nosotros y tiene todo el derecho y toda la obligación de que sea escuchado, atendido, obedecido y creído totalmente. Así que cuando el apóstol Pablo habla, recuerda que estos 5 versículos, todos, pero estos 5 versículos que hemos leído son inspirados por el Espíritu Santo. Así que vemos aquí, en este capítulo 2, que Pablo trata una herejía antibíblica que se había difundido en tan poquito tiempo ya en la iglesia de Tesalónica. Se cree que de la primera visita a su primera carta pasaron muy pocas semanas, quizá un mes o 2. Pero de su primera carta a esta segunda, aproximadamente 6 meses, como máximo. Así que en tan poquito tiempo ya había entrado, y vamos a ver por qué es tan fácil que sea confundido, engañado y el pueblo de Dios tan fácilmente. La primera cosa es que quiero enfatizar que aquí tenemos una buena iglesia a la que le llega una mala teología, una falsa enseñanza y que trastorna
trastorna a los creyentes. Esta segunda carta ha venido como respuesta o como pregunta a Pablo. La carta ha venido como respuesta, pero la pregunta fue: Pablo, el Señor nos han dicho que ha venido ya a la tierra y el día del Señor ya se ha cumplido y nosotros estamos aquí. Y ellos están confundidos de tal manera que dicen: lo que nos has enseñado, si lo recordamos bien, que seguramente por eso dice que no lo recuerdan muy bien, no ha ocurrido como tú dijiste. ¿Y cuánto tiempo llevamos a través de la historia de estos 20 siglos oyendo falsas enseñanzas que contradicen las Escrituras y los cristianos, entre comillas, dudando, malinterpretando e incluso aceptando falsas doctrinas y falsas enseñanzas? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser que una buena iglesia que empezó tan bien, que es elogiada incluso por buenos siervos, como vemos en la primera epístola que Pablo elogia, Timoteo elogia y Lucas al escribir elogia también a ellos, se desvía tan fácilmente? Las razones, primera, muy importante, y eso ocurre hoy en día. Nosotros tenemos como iglesia un adversario, un enemigo, pero que va, como se dice vulgarmente, a saco. Voy a cargármelos, voy a destruirlos, voy a hundirlos. Los odio como odio a su maestro y señor, por supuesto. Él es el diablo. La palabra diablo en el original, en el griego, es calumniador, el que calumnia. Va diciendo incluso mentiras de ti a ella para que ella piense mal de ti. Es un ejemplo, ¿vale? No te pongas de temblar, perdón, es un ejemplo. Y así ocurre muchas veces, la calumnia. Tú has tirado una piedra y ya, ella fue la que tiró la piedra y rompió el cristal y entonces mira lo que pasó, y una calumnia que se ha hecho una montaña y va contándolo según la versión porque te odia, porque no sé qué. Y yo dices, cuántas cosas que yo ni había pensado, pero lo que puede hacer una calumnia. El apóstol Santiago dice que una calumnia es como una pequeña cerilla que se te cae en el medio de un bosque. ¿Y sabes lo que puede hacer una pequeña cerilla? Una pequeña cerilla, si ocupa 1 centímetro cuadrado nada más de sitio, pero puede millones de kilómetros cuadrados destruirlos y quemarlos y hundir realmente los pulmones de la tierra que nos dan oxígeno. Muchas veces son destruidos así. ¿Por qué tenemos tanta contaminación? Y tú dices, sí, por eso, por los incendios. No. Tanta contaminación en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra sociedad. Porque el calumniador está constantemente trabajando. Así, él es llamado padre de mentira. Él es el papá que enseña a todos. ¿Sabéis quiénes son sus hijos? Todos los que no han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Puede ser que en tu casa, aunque los amas mucho, esté viviendo algunos hijos de ese padre de mentira. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de nuestros niños, de nuestros hijos, que crezcan en el padre de verdad, no escuchando al padre de mentira? Así que, padres, tenemos una gran responsabilidad de enseñarle, porque él es mentiroso desde el principio. Esto ocurrió desde el principio. Satanás calumnió a Dios y mintió a Eva, y Eva a Adán, y ambos fueron engañados. Satanás es un ser sin escrúpulos y, escúchame, y siempre juega sucio.
siempre juega sucio. Nunca ha ofrecido algo que no juegue sucio a ninguno de sus seguidores. Siempre. Así es. Él no ha cambiado. De la misma manera que Dios en su naturaleza es verdadero, es justo y bueno, Satanás es mentiroso, calumniador, adversario y destructor. Así es. Hay que llevar mucho cuidado. El Señor Jesucristo dice, cuidado, que hay lobos disfrazados de ovejas. Dice en Mateo 10, 16, que hay, Mateo 10, 16, dice así, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Eres una oveja del Señor? Cuidado, porque no uno ni dos, hay muchos lobos que están deseando morderte, destruirte, hacerte daño. Incluso tristemente, para nuestro dolor de corazón, a veces los lobos se suben a los púlpitos. Mucho cuidado, con pieles de oveja, claro. Y eso es lo que está enseñando Pablo, está diciendo, cuidado. Así que hay que llevar cuidado porque hay lobos que quieren hacer daño a las ovejas, mucha prudencia y sencillez de corazón. Y lo que está tratando de enseñar el Señor con estas dos ilustraciones, que seamos prudentes y que seamos sencillos, está tratando de decir que no seamos engañados, pero que tampoco nosotros engañemos a otros, que tengamos sencillez de corazón. A mí me dijeron eso y yo pues digo lo mismo. A mí me enseñaron a gritar en la iglesia, pues yo enseño también a gritar en la iglesia. Y no sé dónde enseña eso la Biblia, pero en fin, en una ocasión una hermana dijo a un señor, estaba visitando en un hogar de ancianos y había otro hermano que gritaba mucho y le miró y le dijo, ¿usted oyó a Dios gritar? ¿A Jesucristo gritar? Él no gritaba, él hablaba, él predicaba, pero no gritaba. ¡Ah! Y se quedó el hombre, bueno, sí, tiene razón. Bueno. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:15. 1 Tesalonicenses 4:15. Aquí vamos a ver la enseñanza que él les había dicho a ellos, porque cuando dice, es que no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros lo que os decía? Pues se lo recordó la primera carta, o sea que esto sería la tercera vez que le recuerda el tema, en 2 de Tesalonicenses. Mira lo que les dice, 1 de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si esto no ha ocurrido, entonces no ha ocurrido todavía la venida del Señor. ¿Lo entendéis? Esta es la palabra inspirada de Dios. Y esto es lo que Dios les había enseñado. Así que es una herejía lo que estáis escuchando, lo que os está confundiendo. Es una herejía lo que ha llegado a vuestros oídos. O incluso os han escrito una supuesta carta que ha llegado a vosotros. Porque Pablo tiene que aclarar que él mandó la primera carta, pero aparentemente circulaba una carta que no era la suya, pero que había sido enviada en su nombre. Por eso dice en el 2:15, capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, versículo 15, así que hermanos, estad firmes,
y retener la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra, y ahora especifica, o por carta nuestra, no por cualquier carta. ¿Cómo vemos esto que ocurre hoy en día? Pues algunos se suben al púlpito y dicen, yo soy apóstol, así que escuchad lo que yo os diga. Yo soy profeta. Y tú dices, a ver, apóstol o profeta. La Biblia dice, y es palabra de Jesucristo precisamente, la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. ¿Hay más profetas después? No. Profeta es el que coge la profecía que ya está escrita y la enseña. Pero nueva profecía, nada. Y nuevos profetas, nada. De nada. Y luego, yo soy apóstol. Primer requisito para ser apóstol, haber visto a Cristo y haber recibido la enseñanza de Cristo. ¿Hay algunos de los que vemos hoy en día que se llaman apóstoles? ¿Y que se autodictaminan a ellos ser apóstoles? No. Y recuerda, en el cielo solo habrán 12 apóstoles. Si no, mira los 24 ancianos y los 12 apóstoles en Apocalipsis. Así que la herejía fluye como el agua. Y cuidado, porque esa agua está llena de barro y embadurna todo el que se acerca. Ellos no habían visto a ningún creyente muerto resucitar, no habían visto a ningún hermano creyente ascender al cielo. Entonces, ¿el Señor ha venido o no ha venido? Y Pablo les está enseñando, les está diciendo, oye, si no se ha cumplido lo que os enseñé, no ha venido el Señor. Todo es mentira. Hoy en día tenemos un grupo que dice que ha venido el Señor. Los TJ, los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo ya vino en 1900, no sé qué, 40 y algo. ¿Cómo que vino? ¿Han resucitado los muertos? ¿Han ascendido al cielo la iglesia? Pero ni ellos que se creen iglesia, por supuesto. Ni ellos que se creen la única verdadera iglesia. Entonces, los testigos de Jehová están diciendo que Pablo es un mentiroso. Y vaya, si tienes la Biblia en la mano, ¿cómo lees? ¿Entiendes lo que lees? Tendría que venir Felipe y preguntarle igual que al etíope. ¿Tú entiendes lo que lees? ¿O necesitas que te lo explique literalmente como lo enseña la Escritura? Tristemente vemos tanta gente retorciendo las Escrituras, manipulando las Escrituras, arrancando las hojas de las Escrituras para solamente creer lo que ellos quieren que la Escritura diga. Nada más. Así es la herejía que vemos hoy en día. El versículo número 2 nos dice que no os dejéis mover fácilmente. ¿Puede ser que te engañen fácilmente de tu modo de pensar? ¿Cómo piensas? Si estuviste el domingo por la noche, recibiste una bendición tan grande y tan buena como la Escritura misma que nos enseña a cómo pensar, cómo creer, cómo llenar tu corazón y tu mente de la verdad y solamente la verdad. Qué bendición tan grande cuando aprovechamos cada oportunidad de escuchar todo el consejo de Dios en la iglesia. La primera escuela, el primer instituto, el primer seminario que todo hijo de Dios tiene es la iglesia, el culto de la iglesia. Y se da esa instrucción para enseñar, para fortalecer, para crecer en la palabra de Dios. Qué bueno. El hermano José Agostinini nos predicó y fue muy edificante. Qué bueno. Y ahí nos dice, vuestro modo de pensar. ¿Cómo es que os cambiáis tan fácilmente? Y además ni os conturbéis. Esa palabra es ser sacudido. Es realmente
sentir realmente como terror. ¿Qué ha pasado? Claro, tú imagínate que fuera verdad. Todos han resucitado, todos tus hermanos o supuestamente hermanos de la iglesia han ido al cielo y tú te has quedado el único sentado en el banco. ¿Me entraría un terror y un temblor? ¿Se ha ocurrido todo lo que ha dicho? Entonces ha venido el Señor y yo me he quedado. ¿Qué pasa en mi corazón, en mi mente y en mi alma? Estoy perdido. Pero no había ocurrido. Pero ellos sí que habían sentido en su alma y en su corazón como si hubiera ocurrido. Así que, una cosa muy importante, la mente del cristiano es siempre el blanco del engaño, del engañador, de la herejía, de los lobos que quieren destruir. Si consiguen controlar tu mente, controlarán tu cuerpo entero. Y así es. No os dejéis ser conturbados, aterrados. Las razones por qué somos fácilmente aterrados, lo primero, ya he nombrado, porque hay un engañador que mueve. Lo segundo es porque nos falta conocimiento bíblico. A la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. A escuchar y a leer y a aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo se combate la herejía? Mira, no tenemos el tiempo, pero lo digo rápidamente. Los de Berea, dice la palabra de Dios, que dice Pablo, eran más nobles que los de, ¿os acordáis? Los de Tesalónica, precisamente. Y estos eran unos buenos cristianos, pero eran más nobles. ¿Por qué? Pastor, hemos escuchado hablar la palabra de Dios. Hemos apuntado los versículos, hemos atendido. Pero pastor, gracias. Me voy a casa a comprobar si lo que me has enseñado es conforme a la palabra de Dios. Y no te lo has inventado. Y eso hicieron, incluso con un héroe de la fe y con un superapóstol, por decirlo de alguna manera, como era el apóstol Pablo. Los de Berea fueron y estudiaron. Que no me engañen, que no me digan lo que tengo que creer, que Dios me lo diga, me lo enseñe y entonces no voy a cambiar mi manera de pensar fácilmente. Así es. ¿Sabéis cuál es una de las herejías más grandes que se ha difundido entre las religiones del mundo? Prohibamos la Biblia. Y por muchos siglos estuvo prohibida la Biblia. No puedes leer la Biblia. En España murieron quemados hombres y mujeres que quisieron leer la Biblia, que quisieron saber ellos mismos qué quiere Dios para mi vida, qué es la verdad. No, de hecho, en el Concilio de Trento se levantó uno de los edictos que dijo que sea blasfemo y hereje y apartado de la Iglesia todo aquel que crea que la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo en Jesucristo. ¿No son esas doctrinas cardinales? Mi vida está en juego si lo creo o no lo creo. Entonces, ¿cómo no puedo leerlo y estudiarlo y meditarlo y aplicarlo a mi vida si no tengo las Escrituras? No, yo te lo diré. ¿Cómo? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Los curas? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿El Papa? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿La Santa Madre Iglesia? Y santa lo digo así, porque tristemente las noticias nos están diciendo que no tiene nada de santa. Se han levantado banderas de gays católicos diciendo ya es hora de que la Iglesia nos reconozca. ¿Cómo? Porque siempre hemos sido así. Ah, eso era la santa. Qué triste. Así es la carne. Porque el incrédulo, tristemente el diablo, lo usa y lo manipula. Hermanos,
hay una razón más que es importante, la falta de experiencia en el Señor. Hermanos, no pongamos como maestros, como profesores, como aquellos que enseñan la Escritura a neófitos, a personas que son inmaduras. Y eso tiene dos aspectos. ¿Puede una persona llevar 20 años convertido y ser un inmaduro? Sí, puede serlo. Pero si es pastor y puede ser inmaduro, sí, porque pone su voluntad por encima de la Escritura. Y hasta incluso desconoce la Escritura. Y enseña falsas doctrinas que no están en la Escritura. Y por supuesto, los niños en Cristo no deberían de ser aquellos que son maestros en la congregación. Recuerdo, hubo una época, todos lo conocéis y creo que puedo nombrarlo. Hubo un tiempo de que un cantante famoso, llamado, no es su nombre, es su nombre de pila o su nombre popular, llamado Peret, se convirtió. Y lo pusieron rápidamente a predicar. Con lo famoso que es, la iglesia de Barcelona lo ponía y decía, hoy predica Peret. Y se llenaba la iglesia. Pues no sé todos los detalles, pero no tardó un año a dejar de asistir a toda clase de iglesia. ¿Cómo puede ser que un líder pone a otro como líder y es tan tristemente engañada y no sabe ni qué enseñar? O sea, hermanos, el púlpito no es un sitio para jugar, no es un sitio para buscar la fama, el púlpito es un sitio para temblar y someterse 100% a la palabra de Dios. Dios juzgará doblemente a los que enseñan. Y Dios nos va a pedir cuentas. Qué importante es enseñar bien la palabra de Dios. ¿Cómo podéis evitar la herejía? Estudia las Escrituras. Y eso es importantísimo. Y lo he elevado la voz porque creo que es lo que más nos cuesta. Estudiar la Biblia. Yo la leo de vez en cuando. No he dicho leer. Estudia. Escudriña. ¿Sabes lo que es escudriñar? Cógete cógete un pico, quería juntar pala y pico, y por eso una pala y un pico, y empieza a cavar, y a sacar arena, y busca los tesoros que hay en las profundidades de la mina de tesoros que es la Biblia, la palabra de Dios. Te vas a llenar de tesoros. Porque Dios tiene muchos tesoros para cada uno de nosotros en las Escrituras. Qué importante es. Estudia la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que tiene que usar bien la palabra de verdad. Procura entonces diligentemente presentarte a Dios aprobado. No sea que seas avergonzado. ¿No te da vergüenza utilizar mal la palabra de Dios? Pues vas a ser avergonzado. Así es. Qué importante es. 2 acontecimientos futuros que los dejaremos para el próximo jueves, los nombro, porque ya el texto continúa con esos 2 acontecimientos futuros. Los nombro ahí. Dice el versículo número 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor antes que venga, primero, la apostasía. Va a venir, mira que hay apostasía ya en el mundo, y ya explicaremos un poco más qué significa apostasía, pero va a venir un tiempo de apostasía increíble. Millones de cabras siguiendo a supuestos lobos con pieles de ovejas, engañados y diciendo, tenemos mucha más fe que vosotros los cristianos. Qué triste. Y la segunda cosa, se va a manifestar, esta apostasía prepara el camino para cuando se vaya a manifestar el
hombre de pecado. Hombre no solamente que peca, él mismo es un pecado. Él mismo es un pecado. Porque su nombre es anticristo, precisamente. Y el segundo nombre que le da es hijo, y este es el destino. Sabe perfectamente de perdición. Está perdido. En otra versión utiliza la palabra sin ley, y lo estaremos viendo la semana que viene. Sin ley. A propósito, la semana que viene nos